Muy buenas tardes. La Dirección de Extensión Cultural, el Centro para la Enseñanza de la Religión Católica, les da la bienvenida a esta la última charla de un ciclo titulado Arquitectura de la Luz, un ciclo donde hemos recorrido grandes hitos de la arquitectura gótica, una arquitectura justamente hecha para la luz, con distintos tipos de matices. Y en esta tercera charla, bueno, con una aplicación, con con una basílica que está en nuestro país y que tiene mucho para contarnos, mucho para decirnos de la historia, mucho de lo que significa para nuestro país, pero también mucho que hacer hacia el futuro. Bien, así que esta charla, la charla del día de hoy, se titula Basílica del Salvador, recuperando una luz en la ciudad. Nos acompaña la profesora Bernardita Soto, pero no la voy a presentar yo. Sí me toca, como veces anteriores, recordarles la modalidad de las charlas. Una primera parte de presentación por parte de la profesora para después ir respondiendo o comentando lo que ustedes nos vayan poniendo en el chat. Ya, tanto sean preguntas o comentarios, los pueden ir dejando durante la presentación de la profesora, panelista del día de hoy. Y así, bueno, hacia el final tenemos un interesante y rico diálogo eh, para terminar la charla. Bien, bueno, cedo la palabra a la directora del Centro para la Enseñanza de la Religión Católica de la Universidad de los Andes para que pueda presentar a la profesora. Como les dije, esta es una iniciativa de la Extensión Cultural de la universidad y el Centro para la Enseñanza de la Religión Católica. Bien, Sofía, Hola, tuya la muy palabra. buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Sabemos que bueno, estas horas son a veces difíciles de llegar a la casa, pero vale la pena porque tenemos un tremendo final de ciclo de charlas. Y bueno, quiero presentarles a la Bernardita Soto Velasco. Bernardita es ingeniera comercial con más de 25 años de experiencia en gestión y administración de proyectos de organizaciones y ha ocupado cargos directivos en instituciones como el Museo Precolombino, el Centro de Tratamiento de Obesidad de la Universidad Católica y la Fundación Basílica del Salvador. Actualmente lidera los esfuerzos de reconstrucción de esta basílica como gerente general de la fundación. Así que muchas gracias, Bernardita, por tenerte con nosotros. Estamos muy contentos bueno, de poder aprender más de esta joya que tenemos acá tan cerca, porque muchas veces creemos que todo está muy lejos, pero bueno, nada, muchas gracias y queremos oírte y aprender mucho más de esto. Muchas gracias, Sofía, Raúl, Josefina. Muchas gracias a la Universidad de los Andes por invitarme a esta charla del ciclo Arquitectura de la Luz. Y gracias también a que apareció mi exposición que hace 20 minutos atrás había desaparecido y corríamos el riesgo de no poder mostrar nada. Así que ahora voy a compartir pantalla en un computador prestado. Déjenme ver si logro hacerlo porque aquí estoy. Perfecto. Ahí está. Compartir. Aún no. Ah, ahí. Diego, o sea, Juan. Ahí. ¿Sí? Ahora ¿No se sí. ve bien? ¿Sí? Ya. Déjenme acomodarme con la exposición. Muchas gracias. Ahí estamos. El título dentro de Arquitectura de la Luz, el título para nosotros, que es la restauración y rehabilitación de la Basílica del Salvador, es Recuperando una luz en la ciudad. Y mi esperanza es que una vez que yo termine la exposición, ustedes tengan claro por qué elegí ese título, por qué la basílica es una luz en la ciudad. Vamos a hablar de la arquitectura y la historia, del levantamiento crítico, del proyecto de rehabilitación y del fundamento espiritual. Así se ve la basílica hoy día. Nosotros a lo largo de los años hemos tenido que hacer reformas y los terremotos nos han pegado muy duro, eso vamos a verlo más en detalle más adelante, pero si uno la ve por fuera, no pareciera indicar el daño que tiene en el interior. Si ustedes la miran, pareciera un edificio magnífico y nadie diría que se ve como yo les voy a mostrar por dentro y toda la inversión y todo el trabajo que hemos tenido que hacer para que el edificio no colapse.
¿No les parece que esta imagen habla por sí sola de por qué yo elegí el título de recuperar una luz en la ciudad? No solo porque, bueno, esa luz maravillosa que entra, sino que em, esta imagen dice mucho. La basílica, esta es la parte donde está el altar, donde estaba el altar. em, la basílica, yo ahora ustedes van a ir viendo distintas fotografías, distintos rincones, que no es que yo las saque de otro ángulo, es que la basílica es gigantesca y es así de maravillosa como ustedes la están viendo en toda su magnitud. En todas las paredes, en todos los altares, uno puede encontrar este nivel de belleza. Es impresionante. Déjenme avanzar con esto porque no estoy tan clara. Ahí. Esa fotografía es una de las pocas que tenemos nosotros, como de cuando la basílica estaba sin daños por dentro y se ocupaba. Si ven ahí, hay gente que estaba en misa, al lado está donde se pone el agua bendita. Era un centro como con mucha vida ahí en lo que hoy día llamamos el barrio de Brasil. ¿Y cuál es su origen? El origen de la Basílica del Salvador es el incendio de la Iglesia de la Compañía. El 8 de diciembre de 1863, que se celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción, parte un incendio dentro de la iglesia de la Compañía y mueren 2000 personas. ¿Por qué mueren? Porque las puertas se abrían hacia adentro. Hoy día hay una ley que prohíbe eso, pero en aquellos años no existía y las personas al tratar de salir empujan las puertas hacia afuera y no podían abrirse y murieron 2000 personas. Básicamente todo Chile tuvo o un conocido o un familiar o alguien que murió en ese incendio. Tanto que hoy día, si ustedes van a esa esquina que es Huérfanos con Compañía, es donde está el ex Congreso Nacional. Los jardines del ex Congreso Nacional es donde estaba la iglesia de la Compañía y nunca más se construyó nada porque fue declarada un campo santo. ¿Y por qué? Porque habían muerto 2000 personas ahí. En mayo de 1864, o sea, un poquito después, el obispo Rafael Valentín Valdivieso firmó una ordenanza y ordenó que hicieran una iglesia que se llamara la Nueva Compañía y que estuviera dedicada al Salvador del mundo. Ahí empezaron a buscar terrenos y en 1866 compraron los terrenos y en 1870 bendijeron la primera piedra. Este es Teodoro Burjar, muy importante en la basílica porque es el ingeniero al cual en 1871 se le encarga el proyecto. Él era arquitecto e ingeniero, nació en Alemania en 1823 y llegó a Chile a los 22 años. Él tiene obras como muy emblemáticas, por ejemplo, la iglesia de San Saturnino, que está hace pocos años, la repararon, está preciosa, por ejemplo, la capilla de la Viña Santa Rita y otras obras muy famosas. En paralelo a la construcción de la iglesia, que está ahí, si ustedes la ven, las fotos, la verdad es que son las que podemos conseguir de aquellos años, así que ese rectángulo rojo de atrás es la basílica, y en paralelo a la construcción de la iglesia se produjo la urbanización del barrio Brasil, que estaba fundamentalmente ocupado por chacras. Así es como era cuando la iglesia estaba construida y así eran las casas y las chacras. Y Burckhardt, influenciado por las tendencias de Europa, en las que el gótico era la expresión más sofisticada arquitectónica, hizo un estilo para la basílica neogótico, es decir, una reinterpretación del gótico. Ahí está, esta foto es fatal la resolución, pero es la foto anterior. Ahí se ve mejor. Ahí podemos ver el marcado estilo neogótico de la basílica que proyectó Teodoro Burckhardt. Y este es uno de los primeros ejemplos de este estilo neogótico en el país. Entonces se ven los techos altos, las columnas, bueno, por dentro después la vamos a ver, las cúpulas con las crucerías, los arcos, las bóvedas. La verdad es que es una belleza, ya se las voy a mostrar, ahora se las voy a mostrar cómo era por dentro. Ya vamos a hablar de la decoración, pero todas las columnas decoradas, las cúpulas pintadas. En ese sector había viviendas de clase media y obrera y también residencias de la élite santiaguina alrededor de la basílica. Había
digamos, como bastante mezcla de, como de clases sociales, podríamos decirlo hoy día. Por lo tanto, la basílica era como un gran centro de reunión, tenía mucha vida y de ahí salió toda la vida también la Virgen del Carmen en procesión hasta el año 85. Actualmente el área de la basílica es parte de una zona típica que es la del barrio Yungay y está protegida por la Ley de Monumentos Nacionales. Después de Teodoro Burjar aparece un arquitecto que remodeló la fachada que se llama Josué Smith Solar, que aparece ahí en la foto. Josué Smith Solar nació en Chillán en 1867 y su padre era norteamericano y su madre era chilena. Él estudió en Filadelfia, tiene muchas profesiones, es arquitecto, es diseñador gráfico, es fotógrafo y llegó a Santiago en 1894. Y él, que se llama José Smith Solar, se asoció con su hijo José Smith Miller. Y juntos, en 1920, trabajaron en importantes proyectos como en Viña del Mar, la Universidad Federico Santa María, en la fachada del Palacio de la Moneda, el Hotel Carrera, etc. Y, por supuesto, en la Basílica también. Padre e hijo, en la segunda mitad del siglo XX, trabajaron en la remodelación y en los refuerzos de la fachada de la Basílica del Salvador. La fachada había sido gravemente afectada por los terremotos de 1906 y 1928 y se supone que Smith Miller y Smith Solar tenían un plan de intervención general del edificio, pero ellos logran solo hacer esta remodelación de la fachada y no del edificio completo, pero es de suponer que ellos tenían un plan para intervenir el edificio completo. Entonces, queda el edificio, como es la fotografía hoy día, para que vean la diferencia, el edificio que se ve como atrás es el que proyectó el arquitecto Teodoro Burjar, y si ven ahí tiene como los ladrillos rojos, etcétera, y y la fachada de adelante es piedra como más de estilo inglés, inspirada en el gótico, que hicieron Smith Solar con Smith Miller. Entonces pareciera que la nueva fachada queda como superpuesta en lo que era la iglesia original proyectada por Teodoro Burjar. Ahora, la intervención fundamental de Smith Solar está en los refuerzos de hormigón armado que él puso en la fachada y en el nártex, que hasta el día de hoy son los lugares que estructuralmente están mejor en la basílica. Yo aquí les marqué los terremotos que fueron realmente tremendos, cada uno para la estructura de la basílica. El de 1906, el de 1927, el de 1928, el de 1971, 85, que ahí se los pongo después con más detalle porque ese fue fatal, y el del 2010. Por ejemplo, aquí hay una foto del de 1906. Realmente cayó cantidad de material. Este es el Santuario Nacional de la Virgen del Carmen y había mucho también que caer porque tiene 98 metros de largo, 37 de ancho y 25 de altura. Hay que considerar que la entrada principal está por huérfanos y llega hasta Agustina, la parte de atrás, digamos, donde uno se pudiera estacionar. Es una cuadra completa. El terremoto del 85, aquí yo les pongo algunas fotos para que se hagan la idea de cómo fue el daño a la Basílica del Salvador. Ahí por fuera el edificio está hecho de albañilería simple, sin refuerzo, y lamentablemente en algún momento también por esas cosas de probablemente menos conocimiento de los proyectos estructurales, se cambió el techo de la basílica y el techo que era de tejas producía un peso que era muy importante para la estabilidad. Y al cambiarlo por planchas de zinc, que no pesaban nada comparado con el techo, entonces también produjo un problema estructural. Ahora, hay otra cosa que produjo un problema estructural que yo se las voy a mostrar acá. En el terremoto de 1985, si ven la fotografía de mano derecha, hay tres columnas hacia atrás que adelante tienen escombros. Y a los lados de los escombros hay una columna a la izquierda, una columna a la derecha. Con mucha buena voluntad, el MOB decidió poner unas nuevas columnas de hormigón. Pero el hormigón, hoy día los calculistas saben
que trabaja distinto que el resto de los materiales que se habían usado en la basílica, cosa que fue fatal para el resto de los sismos que hubo, porque el hormigón se mueve hacia un lado y el resto de la basílica se mueve hacia el otro, por lo tanto produce muchísimo más daño que si lo hubieran hecho con otro material que tiene que conversar, y hoy día todos saben que los materiales nuevos tienen que conversar con los antiguos cuando se rehabilita un monumento. El MOP también puso esta pirámide de seguridad que está hasta el día de hoy para que ustedes vean el porte de la pirámide. Y esto fue el año 85 y hasta el 2004 las misas, la gente que iba a misa se ponía ahí abajo a escuchar la misa porque había peligro de que cayeran cosas desde el techo. A pesar que en la parte ahí del ábside y del presbiterio es una parte que está en buena situación estructural. El año 1986 se hizo una misa afuera, si ustedes ven ahí se ve la Virgen del Carmen, que fue multitudinaria, em, porque este era un ícono nacional, no solo porque salía la Virgen del Carmen hasta el año 85, sino que porque sucedían cosas importantísimas y habían sucedido cosas muy importantes también, que ya las vamos a ver más adelante, en la historia de Chile, que involucraban a la basílica y su historia. Desde 1997 hasta el año 2018, que nosotros hicimos un proyecto junto con el MOP, se mantuvieron estos puntales, que la verdad no se sabe mucho si era más que ayudaba a la psicología de los vecinos o realmente ayudaba a sostener el monumento, pero que estuvieron todos esos años, estuvieron. Ahora vamos con el terremoto del 2010. Miren el desastre que produjo. El año 2010, antes del terremoto, había un proyecto listo para ser ejecutado. En general, la historia de la basílica está muy marcada por grupos de personas que han querido sacar adelante su rehabilitación. Y por A, B o C motivo, en su mayoría terremotos, los proyectos van quedando atrás porque, tal como me dijeron en su momento, los últimos que estuvieron el año 2010 era el arquitecto Eugenio Joanón, del Ejército con Juan Emilio Cheire y el calculista Alfonso Larraín. Y en el fondo, Alfonso Larraín me dijo, yo tuve que retirar el proyecto porque estaba proyectado sobre una realidad que después del terremoto ya no era la realidad de la basílica, por lo tanto el proyecto no servía. Y nosotros al entrar tuvimos que partir de cero. Toda esta cantidad de escombros, esto por fuera, y esto es el año 2011, que seguía así con los escombros por fuera. Hasta que el año 2013 aparece la Fundación Basílica del Salvador. La Fundación Basílica del Salvador es una fundación civil sin fines de lucro que se creó expresamente para rehabilitar y abrir al público este monumento nacional. Los dueños del edificio son el arzobispado y ellos nos dieron el poder para hacer y deshacer en este proyecto, en la rehabilitación de este edificio. Por lo tanto, es la fundación la que ha llevado a cabo todos estos años, todas las obras que yo les voy a mostrar de aquí en adelante. Lo primero que hicimos fue el retiro razonado de escombros. Ahí, nosotros cuando entramos a la basílica, está como en la foto de la derecha, es como que hubiera habido una guerra, como que hubiera explotado una bomba. No se podía caminar y tampoco se podía sacar los escombros. Yo no les digo que nosotros hicimos un retiro de escombros, les digo un retiro razonado de escombros. ¿Y por qué? Porque retiro de escombros yo podría meter una retroexcavadora, sacar todo y en 2 semanas tenerla impecable. Pero el retiro razonado de escombros requiere mucho más tiempo y es mucho más caro porque yo voy separando lo que sirve de lo que no sirve y lo voy clasificando. Tenemos cantidad de pedacitos de vitral en las estanterías ahí que están en la izquierda, se ve que está todo clasificado, se sacan algunas cosas que después pueden servir para sacar moldes, si es que uno va a hacer reproducciones, etcétera. Por lo tanto, se puede demorar 4 meses el retiro razonado de escombro y hay que hacerlo con mucho cuidado. Ahí ya es como, a lo menos podíamos caminar por dentro,
y aquí es cuando ya terminó, que quedó impecable. Hay una foto que tiene bien mala resolución, pero se las quise poner porque indica muy bien, porque está sacada desde el mismo exacto lugar, antes y después del retiro de escombros. Tuvimos también que hacer protecciones hacia el edificio vecino, porque caían cosas y cayeron cosas en los autos de los vecinos, porque todo el tiempo está cayendo material. Está muy inestable. Nosotros tenemos muy buena relación con los vecinos, hemos mantenido desde el día uno a los vecinos informados, les contamos lo que vamos a hacer, les mostramos los proyectos, por lo tanto ellos lo único que quieren, también bueno, tener un edificio cerrado desde el año 2004 como vecino no debe ser fácil, pero ellos quieren que vuelva a haber vida en este edificio tal como la hubo cuando ellos eran chicos. Muchos de ellos tienen los recuerdos de su madre, del bautizo del hermano, de los matrimonios. Era una parroquia del sector. Nosotros hicimos un levantamiento crítico en el que se hizo un estudio estructural, un estudio arquitectónico y un estudio constructivo. El levantamiento crítico tiene como objetivo establecer la geometría del inmueble y el estado de conservación en que se encuentra. Yo puse este dibujo a pesar de que al lado no se puede leer qué es lo que sale, pero sí se ven los colores. Los colores, los distintos colores van indicando si es que hay agua, si es que hay deformaciones, otro color indica dónde hay vegetación, dónde hay grietas, dónde hay humedad, etcétera. Nosotros también hicimos un levantamiento láser y generamos planos 3D y fichas detalladas y nos dimos cuenta que había lugares que tenían grandes daños, pero había otros que estaban en bastante buen estado de conservación. Y llegamos a la conclusión que la única manera de que esta estructura estuviera segura era ponerle aisladores sísmicos. Aisladores sísmicos hoy día en edificios nuevos se ocupa mucho. Probablemente el Titanium y todos estos edificios grandes nuevos los tienen, pero nunca se han puesto en Chile en un edificio que ya esté construido, ni menos con los años que tiene la Basílica del Salvador. Nosotros, como era tan importante la inversión y lo que tenemos que hacer, porque hay que excavar 4 metros bajo todo el área de la basílica, volvimos a preguntarnos si realmente sería este el mejor sistema como para rescatar la basílica. Hicimos el estudio de nuevo, una vez que ya teníamos las conclusiones. Y la verdad es que volvimos a llegar a la misma conclusión. La manera de salvar la basílica es aislarla sísmicamente. Nos pusimos unos criterios de intervención que son, ¿cuál es el primer criterio? El primer criterio era que el edificio no se cayera, no colapsara. Después, que los daños que tenía no siguieran agrandándose, evitar la extensión de los daños existentes. Lo tercero era que si no se ejecutaba inmediatamente, no significaba un nuevo deterioro. Eso podría ser a lo mejor que ustedes me dijeran una ventana que está por allá lejos. Bueno, si no se ejecuta inmediatamente, ¿entra el agua por ahí? No. ¿Entran por ahí palomas, pájaros? No. Bueno, entonces no hay un nuevo deterioro, no es la máxima emergencia, queda en el punto 3. Y el último punto es que, si bien aporta novedad al proyecto, no es necesaria para recuperar el monumento. Por ejemplo, si ponemos una cúpula, a lo mejor sería precioso dejarla con una estrella igual a la que tenía originalmente y aportaría belleza, pero ¿es necesaria para recuperar el monumento? No. Entonces también hay otros criterios probablemente en ese caso que son financieros, no lo sé, pero los dos primeros que son evitar el colapso y evitar la extensión de los daños existentes son lo que manda en cuanto a las prioridades que nos hemos ido poniendo. Ahora vamos a hablar de la dimensión patrimonial. Vamos a hablar de la decoración, de los vitrales y del órgano. La decoración, esta decoración maravillosa que uno no se cansa de mirar, es responsabilidad de Aristodemo Latanzi. Él nació en Roma, en Italia, en 1884 y llegó a Chile junto a su padre a los 5 años. Decoró, entre otras cosas, la Municipalidad de Providencia, que era el ex Palacio Falabella, la Iglesia de los Ángeles Custodios,
y otros lugares muy famosos en Chile. Ahí se ve cómo él decora con una belleza todos los altares. Estos altares chiquititos que hay, que después se los voy a mostrar, son altares laterales, todas las columnas, el techo, las cruzadas, todo. Si bien su obra pictórica era como cercana al impresionismo, se dice que en la basílica él ocupó una técnica historicista. ¿Qué significa esto? Que él recupera la arquitectura de los tiempos pasados, pero le incorpora características culturales de este siglo. La decoración está llena de policromía y dorado, y como se pueden ver en las columnas y en las bóvedas, y recuerdan al gótico francés. Él también pintó escenas murales. Nosotros tenemos guardado algunas escenas que estaban sobre tela colgadas en la basílica. Algunas las protegimos, otras las descolgamos y las tenemos guardadas. Y en esas escenas sí es más romántico su manera de pintar, es un ambiente como lleno de naturaleza, cielos. Ahora les voy a hablar de las esculturas, más que nada para que sepan el proceso que se requiere al guardar la cantidad de esculturas que teníamos en la basílica. Este es el Cristo Redentor que estaba a la entrada en altura. Lo van a ver ahora cuando yo les muestre cuando lo bajamos. Tuvimos que descenderlo. em, Ahí se ve, estaba arriba, los brazos abiertos en la entrada principal por huérfano de la basílica. Tuvimos que poner esos andamios y descolgarlo. No sé por qué se ve así tan, no se veía tan mala la imagen, pero ahí se ve que lo estamos bajando. Em, y para poder hacer una ficha que muestra cómo está la escultura. Ahí yo les muestro la ficha. Se hace una ficha de este estilo, incluso en algunos casos ya un documento en que dice qué es lo que tiene malo el documento, la foto, las medidas, de qué está hecho, cuál es la técnica, etcétera. El Cristo, al bajarlo, la verdad es que fue bien impresionante porque ahí se ve el desgaste en los brazos y también en los pies. Los pies tenían, em, también estaban rotos. Y eso desde abajo no se notaba el nivel de desgaste que tenía y que probablemente en algún minuto vamos a tener que restaurar para volverla a su lugar. Como esto es con todas las esculturas. Aquí yo puse algunas de ejemplo, por ejemplo, Santa Ana y la Virgen. Hay un detalle, se hace el detalle de la materialidad, del estado de conservación, las fotografías de la cara de la Virgen, de los pies, y se va marcando qué es lo que falla. Lo mismo aquí, por ejemplo, en el Arcángel San Miguel, el brazo, el dedo, la espada, la serpiente sobre la cual él está parado. Y en el alcance de San Gabriel, que también antes de guardarlas, que tenemos guardadas todas en conventos e iglesias muy generosos, porque son unas cajas gigantescas, em, le hacemos limpieza y ahí las trasladamos con su debido inventario. ¿Dónde estaban todas estas piezas? Todas estas piezas estaban en los altares laterales de la basílica. Aquí hay un plano de planta en que se ve la cantidad de altares que teníamos en la basílica. Y yo aquí le he puesto algunos detalles. Por ejemplo, en el primero, que si ustedes comparan, nosotros tenemos guardadas las imágenes, pero si comparan la obra gruesa, por ejemplo, la pared que antes estaba verde y que antes tenía las columnas hasta abajo, hoy día ya no está verde, está rota, ya no está como en la foto, porque la verdad es que hoy día está cerrada hermética, ya no tiene como esos forados y no entra agua y tampoco tenemos los escombros en el suelo. Pero un poco les hice así como una pasada rápida para que vean el antes y el después. Perdón, voy a correr esto acá. A ver. Ahí sí. Em, no me avanza. Perdón, estoy con un problema al avanzar. Súmate. Intenta con las flechitas. Sí, estoy. Ahí está. ¿Ahí? Sí, ahí sí. Muchas gracias.
Ya, esta, la Inmaculada Concepción, por ejemplo, es una de las imágenes, la Purísima, como le dicen, que era muy importante. Todo el mundo me decía, la Purísima estaba cuando se cerró la basílica, la Purísima nosotros la vimos. Bueno, y la Purísima no la lográbamos encontrar porque en su momento, cuando la basílica se cerró en el año 2004, las camareras del Carmen hicieron un trabajo maravilloso y muy prolijo, con un inventario y con fotografía, etcétera, de todo, no solo las imágenes, también las lámparas, todo lo que se retiró. Era un inventario gigantesco, pero la verdad es que cerrada desde el 2004, después las cosas empezaron a irse a otras iglesias para que fueran usadas y muchas de ellas se les perdió el rastro. La Purísima apareció, ya la estamos a punto de retirar, así que fue maravilloso, pero algunas otras cosas, por ejemplo, incluso la misma Virgen del Carmen, que salió hasta el año 85 de la Basílica, hoy día está en la Parroquia del Sagrario, en la Catedral, y nosotros tenemos otra que no, el Papa Francisco, cuando vino en su misa en el Parque O'Higgins, la bendijo y esa es la que va a estar ahora en la basílica. Entonces hay algunas cosas que hemos podido encontrar, algunas que estaban guardadas, otras que vamos a rescatar y otras que vamos a tener nuevas. Ahí estoy, sigo pasando algunos de los altares. Es el altar de la Pietad. Después va a aparecer por un tema con un vitral, para que se fijen que nos salvó de perder un vitral ese altar. Ahora vamos a hablar de los vitrales. Las vitrales son absolutas y totalmente fundamentales dentro de la basílica. De hecho, forman parte del monumento. No es como que nosotros pudiéramos sacarlo y llevarlo a otro lado. Son parte integral de la Basílica del Salvador. La empresa que lo hizo es una empresa alemana que se llama Mayer y es uno de los fabricantes de vitrales más destacados del mundo. Tiene más de 150 años de historia. Bueno, por supuesto, se hizo los de la basílica. Ellos emplean una técnica, ahí están todos los vitrales de la basílica, ellos emplean una técnica que se llama grisalla, que es que colorean el vidrio y le van poniendo capas más claras y más oscuras y al hornearlo a alta temperatura se funde la pintura con el vidrio y se crea una capa permanente en la cual se forman los contornos, la sombra y distintas profundidades. Estos vitrales que estaban en la basílica y ahí están en el orden que estaban, hoy día están así. Hay los naranjos, que son 4, que son los que están desaparecidos y solo quedan restos. Ahora, nosotros esos restos, que incluso hay algunos que tenemos del retiro razonado de escombros que yo les comenté, la Casa Mayer de Alemania tiene los originales, por lo tanto, si nosotros le hiciéramos llegar esos restos de vidrio, ellos podrían rescatarlo y hacer un vitral igual y con el mismo exacto dibujo que el original que ellos hicieron a fines del año 1900. Perdón, a fines del año 1800. Los rojos son vitrales que tienen un desarme parcial, que son 15. Los verdes están embalados y guardados. Ahí aparece como que fuera uno. En realidad, ahora yo les voy a contar que son 2, por eso lo hice que se fijaran en la Pietà. Los amarillos son vitrales que tenemos que desarmar y embalar cuando hagamos la obra de ahora, la que queremos licitar en julio, la estabilización definitiva. Y los celestes son vitrales que están bien y que no requieren intervención de desarme. Hay una serie de vitrales que está dedicada a la vida de Jesús y hay otros, por ejemplo, no sé, o la Anunciación, o la Adoración de los Reyes Magos, o la Sagrada Familia, em, y hay otros que están dedicados a los evangelistas o al Sagrado Corazón o algunos santos. Este vitral es un vitral muy importante en la basílica. Es el que está en la parte del coro. Cuando veamos las fotografías de la obra que hicimos el año 2018, van a ver la importancia que tiene este vitral porque es muy grande y está en un lugar muy importante. Aquí aparece el arzobispo Mariana Cosanova consagrando la iglesia del Salvador del mundo. Si ustedes se fijan, está el arzobispo y atrás está la basílica.
la basílica que yo les mostré que proyectó Teodoro Burjar. Está dibujada en el vitral. Aquí hay algunos vitrales que yo, como para que se dieran cuenta del nivel de belleza. Cada uno de estos vitrales, cuando nosotros los descolgamos o los tenemos que proteger, requiere un enorme trabajo. Como nosotros el año 2018 tuvimos que descolgar el bautismo de Jesús porque estaba en peligro de caerse, yo ahora les puse este de ejemplo, y no solo este, sino que un pedacito de este. Si ustedes ven al lado izquierdo, la cara de San Juan Bautista no está, está quebrada, y es el 5B ese pedazo. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, los vitrales se dividen así, en pedazos con letras y con números. El 5B, que fue lo que yo les voy a mostrar, solo lo del 5B, pero lo que yo les voy a mostrar se ha hecho para todas las letras y números de los vitrales, es decir, hasta el 8E, el 8C, etcétera. El 5B, que está ahí, se le saca una foto antes de descolgarlo, por dentro y por fuera, in situ. Después se pone en la mesa de luz y se saca foto antes de limpiarlo y después de limpiarlo a mano derecha. Y se hace una plantilla en carboncillo que es como una especie, como si le sacáramos un calco. Luego se hace un registro fotográfico, se pone en una caja de embalaje y se saca la fotografía a la bandeja de embalaje. Eso es con cada cuadradito de vitral. Yo aquí les puse también, porque esto pasó ahora, en enero o febrero de este año, el vitral de la aparición de Cristo a los apóstoles, cuando hubo esos vientos que hubo en Santiago, esos vientos como huracanados que fueron como totalmente fuera de lugar y que jamás habíamos visto aquí en Santiago, nosotros nos dimos cuenta que este vitral se había desprendido. ¿Y por qué yo les decía que se fijaran en el altar lateral de la Pietà? Porque quedó afirmado de una piececita que salía del altar de la Pietà y el resto estaba colgando hacia afuera. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Le pedimos a la municipalidad que cerrara em, la calle, trajimos una grúa, pusimos esas barras de acero por fuera para que no se cayera hacia afuera y lo protegimos para descolgarlo por dentro. Nosotros encargamos a unos especialistas que lo hiciera con una polea que era eléctrica y que era para 1 tonelada, que fue lo que él llevó. Y bueno, resulta que el vitral pesaba más de 1 tonelada y no pudieron hacerlo, tuvieron que traer una polea manual, o sea, que no era eléctrica, de 2 toneladas y mandar a fabricar una cadena especial de más de 15 metros y que estuviera soldada. Y así pudieron descargarlo. Yo les voy a poner un video bien cortito, pero para que vean como el tamaño de los vitrales. Ahí los tuvimos que proteger con esos papeles porque eso había partes que se podían caer al moverlo. Bueno, finalmente lo logramos descolgar. Ahora les voy a contar acerca del órgano. El órgano tenemos bien pocas fotos, esta fotografía no está tan buena, pero se las puse ahí para que vean dónde estaba. Estaba arriba en el coro, era un órgano bastante grande, fue construido por el argentino Mateo Poggi. No se sabe bien en qué fecha, probablemente la última década del siglo XIX. Y los tubos fueron fabricados por una empresa alemana que se llama Sauer. Nosotros la contactamos y ellos sí reconocieron que los tubos habían sido construidos por ellos. Este órgano funcionó hasta el terremoto del año 85 en que quedó dañado y es el más grande de tracción mecánica que hay en el país. Miren, ahí se ve mucho mejor. Tiene 3 teclados manuales de 58 notas cada una, transmisión mecánica y una pedalera de 30 notas. Estos son como datos medios técnicos, pero hay algunos fans de los órganos que esto les parece increíble. Yo no soy especialista, pero lo digo porque esos fans encuentran que esto ya
no puede ser tan importante. Les voy a hablar ahora del proyecto de rehabilitación de la Basílica del Salvador. El proyecto es un proyecto público-privado. Aquí desde el inicio se pensó como algo público-privado y estuvo el Ministerio de Obras Públicas, la SUBDERE, Subsecretaría de Desarrollo Regional o el Gobierno Regional, y la Fundación Basílica del Salvador. En mi opinión, yo aquí voy a hablar no como Fundación Basílica del Salvador, sino como Bernardita Soto. En mi opinión, los proyectos público-privados son la salvación de los edificios patrimoniales en Chile. ¿Por qué? Porque hacerlo solo público en un país que tiene tanta necesidad se ve difícil, porque son proyectos muy caros, porque en Chile no tenemos una política de preservación en que todos los años se esté manteniendo los edificios y se invierta en una mantención. Por lo tanto, los edificios van decayendo y la inversión que se requiere va subiendo de manera exponencial. Y tampoco se puede pedir que sea solo privado por la misma razón. Son inversiones muy altas. Entonces los privados tampoco pueden hacerlo solos. Pero al privado le gusta que esté lo público porque eso le asegura de alguna manera que algún día los proyectos que ellos están financiando o en los que están trabajando sí se van a poder implementar y se va a ejecutar la obra para restaurar el monumento. Y al público también le gusta que entren los privados porque hay un compromiso, hay un cofinanciamiento, algunas veces aunque sea bajo, pero por sobre todo hay una gestión detrás del proyecto. Cuando lo público tiene cantidad de proyectos, es maravilloso tener o a una fundación, a una corporación, a una empresa que uno llama y pide los papeles que necesita y que esa empresa se ha juntado ya con los arquitectos y ha dicho las cosas que se requieren y no se requieren y le da el feedback al público. Por lo tanto, la verdad es que pienso que solo se puede ganar con proyectos público-privados. Y Chile necesita eso, mucho más de eso. Este fue el primer proyecto que nosotros hicimos como fundación, aparte del retiro razonado de escombros, por supuesto, estoy hablando acá más bien de la estabilización, que se llama el proyecto de estabilización de emergencia. Había franco peligro de que colapsara una parte del edificio y así nos lo hicieron saber los calculistas. Por lo tanto, tuvimos que apuntalar dos columnas de 20 metros de altura aproximadamente, algunas desde el interior y desde el exterior. Además, una estructura metálica en unos arcos por el costado y estas torretas metálicas de alzaprimado que sostenían la estructura de cubierta. Así estuvo por mucho tiempo hasta que hicimos la segunda obra que yo les voy a mostrar, que es una obra que hizo el MOP a través de licitación pública y que se llamó Proyecto de Estabilización Temporal en el año 2017 y 2018. ¿Por qué temporal? Porque todavía no puede entrar gente y porque una vez que hagamos la definitiva, esto que van a ver ahora ya no se va a ver, va a estar cortado. Se hizo una plataforma elevada, que llama, en otras fotografías se nota mejor, para poder ver el daño que había en el techo. Nosotros intentamos verlo con drones, etcétera, pero la verdad es que es muy distinto verlo cuando se está cerca del techo. Y así, además, se podía ver cuál era el proyecto para rehabilitarlo y cuál era el costo. ¿Sí? Se hicieron micropilotes de 15 metros de profundidad. Los micropilotes son como unos tornillos gigantescos que amarran la basílica al suelo y como con estos andamios y estuvieron proyectados para poder estar 50 años puestos sin que se caiga por los terremotos la basílica. Esperemos que no estén 50 años porque nosotros queremos licitar ahora en julio, pero el MOP exigió 50 años porque dijo que ellos conocían proyectos que habían durado muchísimos años sin ejecutarse, a pesar de que ahora estamos a puertas. Ahí está por donde se puede caminar, incluso se pueden poner andamios para llegar arriba al techo. Y eso que se ve al fondo es lo que yo les mostré de ese vitral tan importante en el coro, donde el arzobispo Mariano Casanova le, eh, le da la basílica al Salvador del mundo.
Cuando las personas, los visitantes suben, esto es un dato anecdótico, algo que les impresiona es que si ustedes ven en el lado superior izquierdo, se ve que las cúpulas del techo están hechas como con palitos, un palito al lado de otro y atornillado, y eso les va dando el ángulo y la curvatura. Y además, cada clavo de la basílica es distinto al otro, son clavos hechos uno a uno. Y eso impresiona mucho, el nivel de trabajo que tuvo esta basílica. Y por lo demás, aprovecho de contarles que fue hecha con erogación popular, que se llama, que es que con platas que la gente donaba. Todo el mundo ponía plata y se levantaban estas catedrales en aquellos años. Ahora paso al proyecto de estabilización definitiva. Ese es el proyecto que estamos prontos a licitar y que permitiría reabrir la basílica después de 24 meses de obra y poder recibir personas. Em, el proyecto de estabilización definitiva contempla poner aisladores sísmicos, como les conté antes, y disminuye el esfuerzo sísmico en 8 veces. Estos aisladores sísmicos son como unos neumáticos, háganse cuenta, que se ponen bajo los muros y bajo las columnas. Al disminuir en 8 veces el esfuerzo sísmico, la estructura debiera resistir un futuro sismo severo. Ahí está el edificio existente, se hace una losa, antes se hace una excavación de toda el área de 4 metros y se pone el sistema de aislación sísmica, que es el que yo le estoy contando, que son 59 aisladores sísmicos en total, y luego abajo hacemos un subterráneo y una cripta. Las columnas están hechas de un material que es, como dijéramos, estructuralmente no muy resistente. Nosotros hicimos pruebas de materiales y lo mandamos a que se viera la resistencia y que lo que soportaba más, y finalmente se llegó a la conclusión de que íbamos a inyectarla con un material específico, que fue el que mejor funcionó, y que se le iba a poner un cordón metálico como fuera un frenillo abrazando la columna de manera que no cambiara la estética y que siguiera viéndose así. Ahí está la cripta, está la proyección de cripta que vamos a tener abajo y que va a tener también un columbario para dejar las cenizas de las personas que quieran cremarse. Por atrás, por Agustina, había una fuente de agua, todos los vecinos preguntaban por esta fuente, que dónde iba a quedar, que si iba a volver al mismo lugar, por lo tanto decidimos ponerla ahí porque está en el recuerdo tanto de vecinos como de las personas que vivieron la vida en la basílica, que es esta fuente que estaba por detrás por Agustina, y además entonces se agregó unos bancos y unos jardines de manera de aportar a la ciudad esta plaza. El fundamento espiritual. La basílica está muy ligada a la historia de nuestro país, porque además del incendio de la compañía, está ligada a la Guerra del Pacífico. ¿Por qué a la Guerra del Pacífico? Porque los soldados, una vez que llegaron de la Guerra del Pacífico, fueron a rendir sus armas a la Virgen del Carmen que se encontraba en la basílica, y algunos de los cañones de la Guerra del Pacífico se utilizaron para hacer unas puertas de la basílica. ¿Por qué reconstruir? Nosotros pensamos que tenemos que valorar la herencia recibida, tenemos que tomar conciencia de quiénes somos. Solo así podremos entender el presente y construir el futuro. Creemos que nosotros le debemos a nuestros antepasados que forjaron el país y a las generaciones que vienen el rehabilitar este monumento. Este monumento va a ser un santuario de la Divina Misericordia. ¿Y cuál es el significado espiritual que nosotros le vemos a la reconstrucción? ¿Por qué un santuario de la Divina Misericordia?
Bueno, la imagen de la Divina Misericordia dice abajo, Jesús, en ti confío. Y es la confianza en la gracia de Dios lo que es capaz de levantar lo que humanamente no se puede levantar. Nosotros vemos como en la basílica que está caída como un icono de tantas personas que están caídas, que están sin esperanza hoy en día, que están desechadas, que están desplazadas en Chile y que con la gracia de Dios y con la confianza en Dios pueden salir adelante, al igual que nosotros con este proyecto de la rehabilitación de la Basílica del Salvador. Les voy a dejar aquí, no sé si la han visto, si la conocen, un video de la basílica como está al día de hoy y con eso doy por terminada la charla. Ahí estoy ya. Ahí sí. Bien, bueno, increíble, Bernardita. Creo que a varios hicieron las palmas detrás de pantallas, obviamente no se escucha, pero creo que es un tremendo trabajo, un increíble trabajo, esfuerzo que han puesto y que creo que cualquiera que ha estado presente en esta charla te agradece y agradece a todas las personas que están detrás de este minucioso trabajo. Doy la palabra a Josefina Tocornal para que pueda moderar, o sea, para que pueda hacer una comentario o pregunta y después paso a leer algunas de las preguntas que han ido dejando en el chat. Les invito Perdona, a que puedan Josefina, ir un dejándolas segundo. aún. Quiero agradecer, que no agradecí, todas las fotografías, todos los videos, por supuesto que son de cantidad de gente que no mencioné, pero que estamos profundamente agradecidos, todos unos profesionales maravillosos, y no son mías, algunas serán mías, no tengo ni siquiera idea cuál, pero quiero dejar en claro y agradecer a todos los profesionales que han trabajado en esto. Ya, estoy. Josefina. Gracias, muchas gracias, Benedita, por la presentación. Bueno, aquí hay muchas, más que preguntas, hay muchas felicitaciones aquí en el chat, la gente que está conectada a esta charla.
porque la verdad es que es un trabajo enorme y es como una tarea titánica la recuperación de esto. Nosotros tuvimos la suerte de hacer una salida cultural, un recorrido, un grupo pequeño organizado de la universidad por la Basílica, y estuvimos ahí con el sacerdote que está en la parroquia vecina y todo, y nos estuvo contando una parte del trabajo que están haciendo con la comunidad, que es muy fascinante, pero en sí la obra es una obra magna, digamos. Entonces, eh, yo creo que eh, hay que felicitarse y hay que alegrarse, como dices tú, de la cooperación público-privada que se ha dado en este caso, porque este es como para mí es como el caso del Palacio Pereira, o sea, es un icono de cómo el patrimonio se puede perder o puede estar en peligro crítico de desaparecer y después ser en el fondo rescatado, reutilizado, con la diferencia que aquí estamos volviendo además al uso original del edificio. Entonces, aparte de felicitarte, yo quisiera felicitar, bueno, a toda la gente que está detrás del proyecto, que son muchas personas, como dices tú, técnicos, profesionales, y también a todos los que han aportado, porque este es un trabajo que lleva, ¿cuánto, Bernardita, desde el que se creó la corporación, Desde el la año fundación? 2013 más o menos, y un poco Ya, antes, incluso 2011 diríamos, pero ya, ya así más como sistemáticamente desde el año 2013. más de una década. Entonces, quisiera preguntarte si tú puedes brevemente comentar cómo se ha financiado todo lo que han hecho hasta ahora y lo que falta por financiar. Estos son unos mega números que uno en realidad no le hacen Sí, mucho sentido porque son demasiados ceros. Pero para es que tú verdad. pudieras contar cómo se han ido en el fondo generando esos fondos, porque hay fondos del Estado y hay fondos privados, y también yo creo que es una pregunta para todos que estamos viendo tu presentación, ¿qué se puede hacer? ¿De qué manera puede cada uno colaborar para sumarse a este esfuerzo? Mira, esto fue una idea que partió cuando la iglesia estaba bastante complicada con sus problemas, Chile estaba bastante complicado, entonces hubo uno de nuestros directores, un sacerdote, que vio como que había como poca esperanza y vio en la basílica un poco lo que yo les decía al final, en la basílica una manera de reconstruir la basílica y de reconstruir también al ser humano que estaba caído. Entonces ahí partimos trabajando en esto y hubo un gran donante inicial, él y su señora, que estuvieron muy motivados, muy generosos, y todos los proyectos, como antes de que sean público-privado, en realidad requieren de una donación privada, podría decirse, de manera de poder formar el grupo que trabaja y después va y lo presenta al Estado y que se va moviendo, porque en realidad el Estado, con nosotros que han estado muy comprometidos con este proyecto y llevamos desde el año 2013 trabajando con ellos, pero es difícil mover al Estado porque también cambian las autoridades, etcétera, cambian las prioridades también y qué sé yo. Entonces, es fundamental tener un donante inicial que permita que se arme esa parte privada. Y esa parte privada es la que articula después con la parte pública. Nosotros hemos, aquí el mayor nosotros hemos financiado con esta donación de esta familia, de esta donación inicial, financiamos, bueno, todas las excavaciones arqueológicas, todo lo que es la primera parte que nombré ahí del retiro razonado de escombros, em, financiamos el proyecto de arquitectura y el proyecto de cálculo, o sea, ha sido una gran inversión. Y el Ministerio de Obras Públicas también fue quien hizo la estabilización temporal, esa que yo le mostré que está amarrado ahora con esos fierros azules. Esos fueron 1.650 millones de pesos con IVA incluido, que salió en licitación pública. Eso fue financiado por el Ministerio de Obras Públicas. Y hoy día la estabilización definitiva esto es una gran obra. Lo que tiene bueno es que la deja abierta a público. No sé si es que saben los que están escuchando, porque es algo que es más o menos técnico, pero tiene mucho sentido y da bastante tranquilidad, que cuando el Estado pone plata en un proyecto, em, requiere que uno devuelva a la sociedad esos fondos, digamos.
con acciones, podría decirse. Entonces uno tiene que presentar un proyecto de retribución cultural que se llama, y esto es lo que decía la Josefina, que ella conoció lo que se está haciendo en una casa al lado de la basílica, porque nosotros ya partimos con eso, que es una casa de la cual la fundación es dueña y que la pasó a una fundación que se llama Casa de la Misericordia, que la que una vez que se abra la basílica va a seguir haciendo estas acciones que son trabajo con gente en situación de droga, comedores populares, con personas en situación de calle, etcétera, etcétera. Nosotros tuvimos que comprometer todas esas acciones para que este proyecto pudiera ser público-privado y recibir los fondos por parte del Ministerio de Obras Públicas y por parte del gobierno regional, pero el gobierno regional pone muy poquito, pone un 7%. El Ministerio de Obras Públicas es el que más pone, y nosotros, como fundación, también ponemos. ¿Y cómo lo juntamos? Bueno, con donantes generosos, que fueron algunos donando poquito, otros donando más, y después los pusimos en una cuenta especial y los tuvimos que transferir por supuesto, con un contrato, etcétera, al gobierno regional, quien es el que mandata al Ministerio de Obras Públicas a licitar. Y nosotros entonces también pusimos nuestra parte que habíamos comprometido. Es como, digamos, Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Regional y Fundación Basílica del Salvador, los financistas. Eso. Perfecto. Bueno, Bernardita, voy a aprovechar de transmitirte alguna de las preguntas. Creo Ujú. que a varios les pasó mucho de lo que, por lo menos a mí me fue pasando, que a la medida que ibas comentando, iban apareciendo distintos elementos muy particulares que llamaban la atención. Por ejemplo, esculturas, órganos, vitrales. Y así vamos sumando, 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 y que cada pequeña pieza ya es todo un mundo detrás. Pero pregunta Germán Barros si el órgano actualmente está embalado o se mantiene en el coro. No, el órgano está embalado y pasó algo muy increíble porque estaba embalado pero no estaba bajo la pirámide. Ya se lo iban a llevar. Y cuando vino el terremoto, un día antes del terremoto del 2010, Marnik Dorm, que es quien nos ha ayudado con el órgano y otras personas como cercanas a él, le dijo a las personas que estaban con él en la basílica: ¿saben qué? Movamos las cajas abajo de la pirámide porque ¿por qué no hacerlo? Y las movieron, esa noche fue el terremoto y se salvó el órgano. Digamos, se salvó lo que quedaba de órgano porque estaba bastante dañado, pero si no hubiéramos perdido todo. Y está guardado, sí, está guardado en una iglesia, que son unos santos hombres, esto porque la verdad es que tenemos ocupada la mitad de la iglesia con esas cajas gigantescas. Y esperamos, sí, tengo la esperanza que hay unos financistas que aparezcan, de que sean amantes de la música y quieran financiar el arreglo del órgano, porque sí tiene arreglo. Bien, y ahora pasó a las esculturas. Julieta pregunta si se sabe el taller de dónde provienen las esculturas. No, no lo sabe. Bien, hay más comentarios. Michelle comenta que solo felicitarte, tremendo trabajo que han hecho. Y efectivamente que los visitamos hace unos años con el profesor Cristian León, Claro. a partir de, o sea, y quedamos impresionados con la recuperación. Algo que no sé si mencionaste, Bernardita, es el tema de los vitrales, que entiendo encontraron los planos en Alemania y a Sí, partir de eso es que se pueden, no sé si puedes profundizar un poquito en ello. sí, nosotros tenemos relación y ellos han venido con los mayores de Alemania, sí, y ellos tienen los dibujos originales, sí, por lo tanto, incluso nosotros cuando hicimos el retiro razonable compro, recuperamos pedacitos de vitral, pero no tenemos en algunos casos, claro, es una cara y se puede saber, pero en muchos casos son pedacitos que no se sabe a qué vitral corresponden, pues eso no importaría. Basta con mandarlos allá y ellos sí podrían determinar de qué vitrales y podrían, con nuestros pedacitos originales, más algunos nuevos de ellos, volver a hacer el vitral. Sí. Perfecto, bueno, Eso ya, sí. eso hay cantidad de gente que lo único que quiere es hacer un vitral, y hay gente que dice: yo lo único que querría es financiar un vitral, porque la verdad es que son realmente impresionantes, y ahora que además podemos caminar a la altura de los vitrales, son aún más impresionantes. Bien, Camila Arancibia dice, bueno, viví en el barrio para el terremoto del 85 y veía la basílica derrumbada camino al colegio. No se imaginan lo que me alegra la reconstrucción. Éxito para el proyecto, muchas gracias.
Fran, muy interesante la charla, tremendo trabajo que están haciendo. Magdalena Ruiz Esquide, realmente impresionante el trabajo que están haciendo y lo precioso de la Basílica. Y paso a preguntarte la pregunta que quizá también se le hicieron en la primera charla a Chiara Curti cuando estábamos hablando de la Sagrada Familia. Lo que pasa con la Sagrada Familia es nos gana la ansiedad. ¿Cuándo va a estar? ¿Hay alguna fecha estimada? Porque hablaste en algunos momentos acerca de, bueno, vamos a partir, esto se va a partir, ¿qué es lo que falta y cuándo podríamos ver finalizado todo aquello? Sí, lo que pasa es que a nosotros nos pidieron, digamos, al MOP le pidió el Ministerio de Desarrollo Social actualizar el presupuesto. Entonces, porque, bueno, algunas cosas claramente pueden haber cambiado y a nosotros nos preguntó qué pasaba con las excavaciones arqueológicas, porque cuando partimos esto nosotros como fundación dijimos que íbamos a hacerla, pero ahora entonces ellos dijeron ya, ¿y en qué van las excavaciones arqueológicas? Y queremos ver un presupuesto actualizado. Y en eso, bueno, la excavación arqueológica nosotros ya nos liberaron el sitio y eso está claro. Y el presupuesto actualizado deberían entregar, subirlo, como les dicen ellos, al Ministerio de Desarrollo Social esta semana. Si eso es así, nosotros deberíamos, el MOP quiere licitar en julio, pero al licitar, el MOP tiene que tener arriba en la página de Chile Compras 2 meses por ley mínimo la licitación. Entonces, y como esta obra es compleja y probablemente van a pedir más de una visita y probablemente va a haber muchas consultas, podríamos pensar que quizá se va a demorar unos 3 meses desde que ellos liciten, que sería en julio, fines de julio. Y ahí son 24 meses de obra. Así que no falta tanto. Imagínate todo lo que llevamos ya, no, estamos en la puerta del horno. Que no se nos queme el pan, pero estamos en la puerta del horno. Te transmito algunas de las felicitaciones. Felicitaciones por este valioso trabajo, un orgullo, realmente es lo que nos genera a cada uno de los que hemos estado, bueno, yo te conozco hace tiempo, he escuchado muchas de tus charlas, te conozco personalmente y efectivamente nos produce un orgullo que hayan personas que están detrás de este trabajo importante para el país. Jorge Teche, felicitaciones a la expositora por su charla y por el esfuerzo enorme que ha puesto en recuperar un patrimonio que pertenece a todos los chilenos. Para quienes no saben, la Basílica del Salvador queda en Santiago Centro. Felicitaciones por el tremendo trabajo que están haciendo y por esta interesante charla. Y bueno, y así hay una buena cantidad de felicitaciones que, bueno, te las haré llegar, Muchas Bernardita. gracias. Y bueno, preguntan también si es que después de la parte estructural habrá por partes algún tipo de restauración, por ejemplo, restauración a las esculturas. Mira, ahí tenemos que ver, yo diría, un poco las prioridades en cuanto al financiamiento. Yo sí creo que las esculturas son importantes porque pienso que los altares laterales no pueden quedar sin la escultura. Hay algunas que podrían ponerse como están, pero hay muchas que no. Y eso es una gran inversión que espero que nos alcancen los fondos para poder hacerlo o recibir fondos para eso. Em, Ahora, hay otra cosa bastante interesante que viene a ser más como un poco de decisión de los equipos, que es que hay gente que está por restaurar tal cual como era originalmente. En cambio, hay otras personas que les gusta que se note lo que es restaurado versus lo que no. Por ejemplo, no sé, se hace un estudio de color y se decide que todo lo nuevo, las cúpulas, por ejemplo, nosotros las cúpulas que yo les mostré que estaban rotas, las que sí, las vamos a bajar y las que se puedan volver a subir porque están buenas, las vamos a volver a subir las originales. Pero el resto las vamos a rehacer porque era el momento de hacerla, era una de las prioridades, porque si no las hacíamos ahora, no las hacíamos ahora en 15 minutos, íbamos a llegar en 20 años más a alguien a hacerla. Pero esas es muy probable que no queden con las estrellas pintadas, sino que queden en un color, por inventar, gris. Y ese sí es como un criterio que se toma. O sea, hay gente que le gusta que quede igual, hay gente que le gusta que de lejos parezca que es igual, pero de cerca se note lo que es nuevo, y hay gente que le gusta que de frentón sea de otro color. Es probable que nosotros nos vayamos por el último porque debe ser el que es el más económico, pero no, pero sí, sí, vamos a poner las esculturas, no sé si todas, pero a lo menos las que son necesarias tenemos que ponerlas, sí, para abrir la iglesia.
Bien, por mi parte, Bernardita, bueno, muchas gracias a ti como te digo, por compartirnos este trabajo minucioso, silencioso muchas veces, y yo creo que parte de lo que hemos querido hacer finalizando este ciclo Arquitectura de la Luz es justamente poner luz también en estos trabajos que muchas veces, como dije, son silenciosos que para, bueno, conocerlos y a partir de conocerlos, valorarlos al igual que el patrimonio en sí mismo. Por eso también fue la idea de ir junto con un grupo de la universidad a conocerlos, porque muchas personas, como preguntan bien acá en el chat, pues lamentablemente jamás se han pillado con la basílica. Me permito decir que viví en ese barrio en mi época de estudiante y un día dando la vuelta, caminando, dije, ¡epa! Llegué a Europa, no tenía ni idea qué era Qué esto impresionante. y me quedé gratamente sorprendido y bueno, decía, ¿por qué no sabemos de esto o por qué no sabemos que en medio de estas callecitas chiquititas hay un monumento de tal envergadura? Bien, entonces cedo la palabra a Josefina. eh, no sé si Sofía también para poder concluir con este maravilloso ciclo que nos ha acompañado estas 2 últimas semanas y que nos ha dejado mucho para reflexionar y con muchas ganas también de conocer los sitios que hemos podido tocar en las charlas. Gracias, gracias Raúl. Bueno, ha sido un ciclo espectacular. Le damos las gracias a todos los que se han conectado y han participado, a todos los panelistas y charlistas que hemos tenido de excelencia, al igual que Bernardita, las dos charlistas anteriores. Y solo para cerrar, quería comentarles que, claro, este ciclo es parte de una serie de actividades, de experiencias culturales generadas desde la Universidad de los Andes, en este caso en alianza entre la Dirección de Extensión Cultural y el Centro para la Enseñanza de la Religión, ahí está Sofía. Y como dice Raúl, hay una motivación detrás de todo esto, es compartir estos temas de interés artístico y cultural, pero sobre todo para ayudarnos a todos, no solo a conocer estos temas y estos proyectos, sino que a involucrarnos de alguna forma. Yo soy una convencida, igual que la Bernardita, que aquí la clave está en la cooperación público-privada y básicamente en la cooperación de muchas personas. O sea, hay muchas voluntades detrás del proyecto como en El Salvador. Eh, Probablemente nunca vamos a saber todas las personas que están detrás, todos los que han aportado de una u otra forma, con su trabajo financieramente, con su apoyo moral, la cantidad de tiempo, de trabajo, de dedicación que genera interactuar con el MOPO, con el gobierno regional y sostener este esfuerzo durante más de una década ya, es realmente difícil de dimensionar. Pero yo creo que sobre todo esta última charla nos deja, por lo menos a mí, un mensaje muy esperanzador. Tuvimos también una presentación en la universidad sobre Notre Dame, lo que pasó en la Catedral de Notre Dame después del incendio y todo el esfuerzo que se hizo para restaurarla. Y ustedes ven que Notre Dame está 5 años después de haberse incendiado y después de mucha discusión, donde también hubo proyectos, ideas de hacer todo tipo de reformas, cosas modernas, dejarla igual. Finalmente se llegó a un acuerdo y Notre Dame está abierta de nuevo y nos podrá gustar o no gustar, como quedó los que hayan tenido la suerte de ir a verla, pero ahí hay todo un país movilizado y una voluntad política, social, cultural de muchas personas por empujar una cosa tan importante como no perder un monumento como Notre Dame, que es una cosa emblemática en París y en Francia. Así que yo creo que nosotros tenemos nuestro propio Notre Dame aquí en la Basílica del Salvador. No solo la Basílica del Salvador, además tenemos muchas iglesias en Santiago y en otras partes de Chile que vale la pena recuperar, o la misma iglesia de la Veracruz. Ahí también veo a alguien muy involucrado en la iglesia, en el proyecto de la iglesia de la Veracruz. Y yo creo que todas estas cosas son buenas noticias que nos ayudan a recuperar la esperanza y las ganas de contribuir, de involucrarnos, de conocer, de valorar, de comentar estos temas. Y bueno, de la unión de muchas voluntades sale la fuerza, porque ninguno de estos logros ni proyectos sería posible con la voluntad de cada uno. Así que los invito a seguir conectados a las actividades que organizamos y a seguir conversando y compartiendo sobre estos temas de patrimonio que nos hacen tan bien como país, nos ponen objetivos, un horizonte para mirar hacia adelante que realmente vale la pena eh, empujar y perseguir. Así que muchas gracias a todos. Sofía, no sé si quieres decir algo también para cerrar y nos Gracias por despedimos. sumarme.
sumarme más que nada a tus palabras, porque realmente también esto es parte de la identidad y es fundamental seguir pensando en, bueno, de qué manera lo podemos recuperar. Así que muchas gracias, fue un ciclo maravilloso y bueno, con ganas de seguir haciendo otras actividades. Así que sigan en contacto con nosotros para ver en qué los podemos seguir apoyando. Muchas gracias, Raúl, Josefina, Sofía, la Universidad de los Andes. Maravilloso este ciclo y es la manera de que nos vayamos involucrando es haciendo estas cosas. Así que felicitaciones a la extensión de la Universidad de los Andes por organizar estas cosas. Bueno, muchas gracias a todos y como dicen en la universidad, vamos por más. Vamos que se puede. Nos Gracias, vemos adiós. en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adiós, Hasta luego, gracias, gracias a los que gracias. vinieron, gracias.